abrir nuestras Biblias o encender nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Muy bien. Romanos 8, 1 y 2. A ver si alguien lo puede leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, una de las cosas que Dios ha estado, no sé si, bueno, yo creo que es Dios, ¿no? Que me ha estado hablando fuertemente durante este último tiempo, tiene que ver con lo que es el mover de Dios en la vida de las personas. Y esta semana, si podemos ponerle algún título a esta semana, le vamos a llamar la ley del Espíritu. Así le vamos a poner a esta semana, la ley del Espíritu. He estado escuchando durante todo este tiempo y en los últimos años la gran cantidad de comentarios, de enseñanzas, de predicaciones, de defensas y ataques con respecto al Evangelio. No sé si ustedes perciben eso, pero las redes sociales están llenas de posturas, de personas que atacan a otras, de gente que se manda una locura y dicen cosas que uno nunca pensaría que ellos dirían, ¿no? Como por ejemplo un predicador famoso, no voy a dar el nombre para no, ya, diciendo, ¿cierto?, que él no citaba la Biblia porque o si no sería un adorador de la Biblia. ¿Tá? Es como rara la declaración, capaz que en su mente él tiene un concepto más o menos claro, pero en la red social suena muy, muy extraño, ¿no? Otra persona diciendo, bueno, nosotros compartimos el Evangelio y no nos importa, cierto, quién nos escucha. Total, todos somos hermanos, católicos, mormones, evangélicos, y todos somos hermanos los unos de los otros. Suena bonito, muy bonito, ¿cierto? Pero en las redes sociales suena muy raro y para mí me suena hasta extraño. Capaz que la intención de la persona no es la que yo estoy interpretando. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede por varias razones. Una de las razones por las cuales suceden estas cosas tiene que ver, cierto, con la importancia de la comunicación. ¿Ya? La comunicación es un elemento sumamente importante. Si no hay una buena comunicación, habrá una mala interpretación. Pero dentro de la comunicación hay algo que tiene que ver cómo comunico yo el mensaje. El cómo va a determinar en gran parte la manera en que va a recibir la otra persona. Pero no solamente la importancia de cómo yo comunico el mensaje, sino que también va a depender mucho del mensaje que yo comunico. O sea, aquí tenemos dos elementos importantes. Uno es el cómo yo comparto y otro el mensaje que yo comparto. Ambos van de la mano. Si el mensaje es muy bueno, pero yo no sé cómo compartirlo, se puede malinterpretar. Si el mensaje es muy bueno y yo no sé cómo compartirlo,
se puede malinterpretar. Si el mensaje, en cierto sentido, es malo, obviamente, ya, eh, cualquier forma de mensaje o de cualquier manera de cómo yo comparto el mensaje se puede presentar para varias cosas, ¿ya? Una de ellas es manipular a la gente. Si el mensaje es malo y yo tengo una estrategia del cómo muy buena, puedo a través del cómo manipular a las personas. Entonces, eso eh, antiguamente se manejaba muy bien porque no había mucha comunicación, o sea, no había muchas maneras de cómo comunicar. En la actualidad hay muchas maneras de cómo comunicar. Y estas muchas maneras de cómo comunicar el mensaje se está prestando para mucha confusión. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. O sea, cuando yo comparto un mensaje hoy a través de las redes sociales, ese mensaje puede quedar por los siglos de los siglos, aunque yo quiera corregirlo. O sea, yo puedo corregirlo y puedo decir, perdón, me equivoqué, yo no era lo que yo quería decir, pero ya el mensaje cierto se masificó, el mensaje negativo, y ya recorrió por todos lugares. Entonces, cada palabra que tú digas o hagas puede ser usada en tu contra. Ahora, ¿cuál es uno de los graves problemas que nosotros tenemos en esto? Es que Jesucristo quiere transmitir la verdad. Jesucristo quiere transmitir el mensaje del Evangelio. Pero hay mucha gente que tiene un hambre tremendo por oír la palabra de Dios. Y ese hambre por oír la palabra de Dios lo está canalizando de diferentes maneras. Está buscando maestros, personas que le puedan hablar la verdad de Dios. Tratan de entender. Nosotros tenemos iglesias que son muy cuestionadas porque parecen un show, un verdadero show, o sea, donde la música es relevante, atrapa el corazón o las emociones de la gente y se llenan. No, tenemos iglesias que son verdaderos shows, o sea, y por el solo hecho de llamarse show ya es cuestionada por el resto del mundo evangélico. De hecho, en Brasil había, o hay hasta el día de hoy, no sé cómo estará, era un predicador muy famoso que tenía una iglesia grande y que ha plantado muchas iglesias, y él tenía un programa que se llamaba El Show da Fe, el show de la fe, ¿no? Y en ese show de la fe, él compartía el mensaje y después oraba por milagros, ¿no? Pero solamente la palabra show ya era cuestionada para muchas personas. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿cómo yo sé que lo que estoy recibiendo es la verdad de Dios? ¿Cómo yo sé si realmente el Evangelio, aún este mismo mensaje que yo estoy compartiendo en este día, tiene que ver con la verdad de Dios? Tiene que ver con lo que Jesús quiere ministrarnos en este tiempo. Porque todos hablan de Jesús, todos hablan de salvación. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo entiendo que la dirección que tengo es la correcta? Esa es una gran pregunta para este tiempo. Y ahí nosotros nos encontramos con este pasaje ya del libro de Romanos, que Romanos para mí representa, cierto, para algunos teólogos estudiosos, es la culminación del pensamiento teológico paulino. O sea, encierra, cierto, una, no la totalidad, pero gran parte del pensamiento del apóstol Pablo con respecto a Jesucristo. Y obviamente él es un hombre inspirado por Dios,
Porque si hay alguien de quien podemos decir que lo que él habla es inspirado por el Espíritu de Dios, es Pablo. ¿Y por qué sabemos que Pablo es uno de los maestros más grandes que todos los otros maestros que podemos tener fuera de la Biblia? Porque está en la Biblia. Por lo tanto, el apóstol Pablo es más grande maestro que cualquier otro maestro que esté fuera de la Biblia. Sobre todo para aquellos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que creemos que es la fuente de dirección y de inspiración. Para aquellos que creemos que la Biblia, cierto, es la fuente que nos guía y nos lleva a toda verdad. El capítulo 8 del libro de Romanos es la culminación de una reflexión teológica del apóstol Pablo. ¿Y en qué consiste esta reflexión? La reflexión consiste en mostrarnos que el hombre en su naturaleza es un pecador. O sea, que no importa el origen étnico ni el origen cultural, ¿ya? Para el apóstol Pablo, judíos y gentiles eran pecadores. ¿Por qué para el apóstol Pablo era tan importante mostrar esto de que todos somos pecadores? Porque habían algunas esferas religiosas que se estaban poniendo por sobre otras. Y curiosamente, algunas de ellas, ¿cierto?, estaban diciendo, nosotros tenemos la verdad. Estaban diciendo, nosotros sí podemos enseñarle a la gente porque nosotros sí tenemos, cierto, la revelación o el entendimiento de que quién es Dios. Y Pablo le diría, no, 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 no. ¿Ya? Ustedes, queridos judíos, ustedes también, ya, están bajo pecado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque teniendo la ley de Dios, ustedes no obedecen. Y ustedes gentiles, uy, ustedes siempre estuvieron perdidos. ¿Ya? O sea, su pecado se manifiesta, o sea, no quisieron tomar en cuenta a Dios, no consideraron a Dios, por tanto, tanto gentiles como judíos, todos están bajo pecado. Entonces, ¿cierto? En el capítulo 1, capítulo 2 va a mostrar eso, en el capítulo 3 llega a la conclusión y capítulo 4 nos empieza a mostrar, ¿cierto?, que hay un paso de cómo encontrar realmente la respuesta a la gran pregunta: ¿quién tiene la verdad? ¿Quién enseña lo correcto? ¿Cómo yo vivo de una manera correcta? ¿No? Y nos empieza a mostrar que el camino es la fe. ¿Ya? Y la conclusión de la fe tiene que ver con una vida espiritual. Por eso me gustaría que volviéramos a leer ese capítulo 8, versículo 1. Si alguien de la chacra, si me está escuchando, puede leerlo. Romanos 8:1. No, no, solo el 1. Este pasaje, cierto, es como nosotros decimos en términos bíblicos, es como un clímax, o sea, llega, cierto, a una conclusión de cuál es la seguridad más grande que nosotros podemos tener. La seguridad más grande que nosotros podemos tener es que aquellos que andan en Cristo no tienen ninguna condenación. O sea, la clave aquí es andar en Cristo, es vivir en Cristo. Entonces, ¿cómo yo ando en Cristo? ¿Yo ando en Cristo escuchando un mensaje? ¿Yo ando en Cristo escuchando predicaciones? ¿Cómo yo sé que ando en Cristo? ¿No? El versículo 2 de este Romanos, capítulo 8, nos va a mostrar 7 cosas que son claves de todo el Evangelio de Dios. Fíjate, solo en un versículo nos va a mostrar 7 características que el apóstol Pablo viene hablando, según Reina Valera. Mira, quiero que las anoten, ya, porque no las vamos a desarrollar todas, pero en estos días vamos a hablar de alguna de ellas. Por ejemplo,
En primer lugar, en el versículo 2 de Romanos 8 nos va a hablar de la vida. Nos habla del espíritu de vida. Todo creyente, toda persona que nace de nuevo, que tiene un encuentro personal con Jesucristo, tiene que considerar el espíritu de la vida. En segundo lugar, nos va a hablar de la muerte. Y la muerte es un tema que nadie quiere tocar, pero que algún día te va a tocar. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Ya el tema de la muerte, nadie quiere tocar, pero algún día te va a tocar. Y tanto la vida como la muerte son dos elementos que nos llevan a preguntas existenciales. ¿Por qué vivo? ¿Por qué nos morimos? La tercera cosa que va a tocar es el pecado. Recordemos que este capítulo es un capítulo de conclusiones, conclusivo. Ya nos habló del pecado en el capítulo 1 y capítulo 2. Obviamente nos va a seguir hablando en los siguientes capítulos. Pero el pecado, cierto, es la mancha negra que determina la vida o la muerte. El pecado es la mancha oscura que determina la vida o la muerte. En cuarto lugar, nos va a hablar acerca del espíritu. Y tiene que ver, cierto, con lo sobrenatural de Dios. Tiene que ver con un elemento muy necesario para la transformación del ser humano. Sin este espíritu no hay transformación. Sin este espíritu no hay transformación. En quinto lugar, nos va a hablar sobre liberación. Nos habla sobre libertad, donde este espíritu de Cristo es el que libera, es el que rompe el poder del pecado. Este espíritu de Cristo es el que nos libera, el que rompe el pecado. En sexto lugar, nos va a hablar de Cristo, que es el Mesías, que es el Salvador, que es la fuente de la vida. Y en séptimo lugar, hace referencia a la ley. Loquísimo, todo esto en un solo versículo. Vida, muerte, pecado, espíritu, libertad, Cristo, ley. Todos estos temas son tocados en la Biblia y determinan un poco, cierto, el trayecto, el camino de lo que verdaderamente es tener, cierto, una dirección sabia frente a tantas preguntas que uno tiene, frente a tantas enseñanzas, frente a tantos comentarios, frente a tantas sugerencias, frente a tantas críticas. No es tan fácil hoy en día decir
las personas no están haciendo lo que deberían de hacer. O sea, es fácil comentar acerca de los otros, de por qué no hacen lo que deberían estar haciendo. ¿Por qué no se están moviendo como deberían estarse moviendo? ¿Sabes por qué? Porque en la actualidad existe como esa visión de estar mirando, ¿cierto? Lo que otros dicen, lo que otros hacen, y también existe como una libertad que lo dio la tecnología, pero es muy demoníaca, ¿no? De comentar, sentirse la libertad para comentar lo que otros hacen, dicen, piensan o actúan. Eso es algo espiritual, ¿ya? Y demoníaco. Es como una libertad. Todos nosotros, sin darnos cuenta, fuimos insertados en eso. O sea, tenemos como el derecho de darle like o que no me guste. Entonces, está inserto en nuestra vida. Nosotros miramos a alguien y decimos, esto no me gusta, o esto me gusta, ¿no? Ahora, la Biblia no se mueve así. Ni Cristo se mueve así, ni el mensaje de Cristo se mueve así. ¿Ya? Al contrario, el mensaje de Jesucristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ya? ¿Dice eso la Biblia o no? Y de hecho, el Antiguo Testamento señala que una de las razones causa por las cuales la primera generación no entró a la tierra prometida fue ¿por qué? Por la murmuración, por el chisme. Ahora, ¿existe el chisme cibernético? Claro que existe. Existe el comentario. Pues uno dice, pero esto no es murmuración, es un comentario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, cierto? O sea, el mismo ejercicio que puede acontecer cuando alguien llega a tu cuarto en un estado de depresión y para decirte, ora por mí, pero lo único que hace es como vomitar su disgusto por otras personas, eso trae como una amargura, ¿o no? Trae como una amargura y uno como que sí tiene razón, es posible. Lo mismo sucede en las redes sociales, con cierto tipo de conceptos de la salvación se pierde o no se pierde, ¿ya? Cristo viene antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. ¿Existe la llenura del Espíritu Santo o no existe? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Entonces la gente vive pum, 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 bombardeada por una infinidad de cuestionamientos que más que nada no los presenta la Biblia como un cuestionamiento, pero sí las redes sociales, pero sí nosotros los planteamos como un problema y no como un principio de vida. Entonces, ¿por qué entrar en este espíritu de lo que yo llamaría la ley del espíritu me ha hecho libre de la ley del pecado? Porque cuando nosotros andamos y caminamos en el espíritu, nosotros ya no estamos bajo condenación. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque hay gente que está viendo ciertas recetas para poder ser libres de la condenación. Pero no existen recetas. Existe un espíritu, existe un Cristo y existe un camino. Solo un camino, ¿no? Nosotros no podemos culpar a otras personas porque no te enseñan ese camino. Pero sí nosotros podemos conocer el camino a través de Cristo. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar esta semana. O sea, pasajes como por ejemplo que dice, si alguna cosa hemos cometido, abogado tenemos en quién? En Cristo Jesús. Pasajes como dice, y a ustedes no tienen necesidad que nadie los enseñe, porque el Espíritu mismo les enseña. Qué loco, ¿no? ¿Ya?
O sea, hay algo ahí que va mucho más allá que el comentario, que la enseñanza, que lo que otros te pueden decir, lo que otros te pueden hablar. Es sencillamente andar en Cristo. Y la reflexión, y con esto termino un poco más tarde porque por los asuntos tecnológicos que tuvimos en esta mañana, la gran pregunta que quiero dejarte es, ¿tú estás caminando en Cristo? ¿Tú estás andando en Jesús? Pregunta, ¿qué es para ti andar en Cristo? ¿Qué es para ti andar en Cristo? Vamos a responder a la manera de Pablo estas preguntas. ¿Qué es andar en Cristo? Tomando la meditación de la semana pasada que nos enseñaba Samuel, o sea, verdaderamente amo a Dios, tengo mi tiempo con Dios porque lo amo o porque tengo algunas necesidades. ¿Es porque solo lo necesito o porque lo amo? Toda la semana estuvo compartiendo de esto, ¿no? Con Sansón y otros ejemplos bíblicos. ¿Lo amo realmente? ¿Estoy aquí porque lo amo? ¿Voy a la iglesia porque lo amo? ¿Ya tengo esa convicción de amor? ¿O porque tengo una necesidad de hacer algo? ¿O porque tengo una necesidad, no sé, viste? Porque cuando uno se siente más perdido que Adán en el Día de las Madres, es una necesidad que tiene. Y uno trabaja porque necesita sentirse útil. Pero vamos a aprender esta semana que nuestro trabajo tiene que estar basado en la plataforma del amor, en la dirección y guía de su espíritu. Y no solamente porque tenemos que hacer muchas cosas. ¿Ok? Vamos a parar por acá. ¿Qué les parece? Buenos tiempos a solas con Dios. Buena vida íntima con Jesús. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. La grandeza de un ministerio se ve reflejada en la disposición de quienes sirven en el ministerio. ¿Ya? Así se refleja la grandeza de un ministerio. ¿Oramos? Padre, queremos darte muchas gracias por tu fidelidad. Queremos agradecerte, Señor, porque la ley, como dice el apóstol Pablo, según Reina Valera, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado. Quiero agradecerte, Señor, porque tú has hecho morar tu Espíritu en nuestras vidas. Quiero orar en esta mañana, Señor, de que tú rompas la esclavitud del pecado en nosotros, que traigas conciencia de tu realidad en lo más profundo de nuestro ser. Oro, Padre Celestial, para que ningún comentario, ninguna sugerencia, ninguna publicación, declaración, Señor, pueda amargar nuestro espíritu, Señor, y hacernos caer en una rutina. El apóstol Pablo nos enseña en este capítulo que a los que aman a Dios, absolutamente todas las cosas les ayudan a bien. Reprendemos el chisme, la murmuración, la crítica. Señor, reprendemos la apatía. Señor, trae un avivamiento en nuestras vidas. Aviva tu obra, Dios. Gracias por tu fidelidad en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén
y amén.